Acompañan Atzayael Torres, Faude Barrientos e Isaid Mera. Bienvenido de regreso después de 2 meses. ¿O cuánto fue? No, 2 semanas, un poquito más de 2 semanas. Muchas gracias. Bueno, se nos hizo muy largo. Extrañaba. Sí. Pero bueno, leemos que hoy Enrique Quintana escribe sobre el capítulo energético. Tú también, Atza. Pues parece que México podrá ser capaz de modificar el marco legal precisamente del sector energético como mejor le convenga, ¿no? Parece más bien es una aparente contradicción la que existe en el AMEC, otrora USMCA, ¿no? O conocido como el nuevo Telecán, ¿verdad? Para términos prácticos. Resulta que el artículo 8 del acuerdo es el capítulo donde dice que los recursos los recursos que están en el subsuelo son de México y que México puede realizar es totalmente autónomo, soberano para realizar cualquier modificación al marco legal de cualquier género, constitucional, etcétera, secundario, etc. ¿Qué pasa? Bueno, que esto pues fue una petición que pidió el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Para eso envió a Jesús Seade con la comitiva negociadora a Washington y al final se pudo incluir. Sin embargo, en el capítulo 14, que es el capítulo de inversiones, no pues se garantiza de alguna forma que no se le vaya a mover a reformas que ya estén caminando en nuestro país, es decir, principalmente la energética y la de telecomunicaciones, pero eso no es todo, ¿no? Además, si es que eso es todo, yo le digo rompecabezas, porque es un rompecabezas como tal. Además, en el capítulo 22, que habla sobre las empresas del Estado, dice que las empresas del Estado, es decir, CFE y Pemex, por supuesto incluidas, deben de dar un trato igual a todos los concursantes, especialmente a las empresas de Estados Unidos y Canadá que participen en las licitaciones de estas dos empresas. Recordemos, no es ningún secreto, Pemex es el mayor generador de este tipo de contratos en el gobierno y va a ejercer un presupuesto histórico a partir del siguiente año como parte del rescate a la industria petrolera diseñado por el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, por un lado, te permiten la libertad, dice ahí, de modificar tu constitución, modificar tus reglamentos, modificar lo que necesites, pero no puedes tocar las reformas que ya están en marcha. ¿Y los contratos que ya han sido adjudicados? Claro, los contratos y tienes que darle un trato igual a las empresas mexicanas, estadounidenses y canadienses en el paquete de licitaciones. Entonces, fue una moneda de cambio. Yo lo escribí así, lo plasmé así, una moneda de cambio, Pemex y CFE en este sentido, porque pues por un lado se le dan esas concesiones al gobierno de México de incluir lo que pidió el presidente electo. Sin embargo, por el otro, pues tienen que darle ese beneficio o ese trato igual a las empresas dentro del paquete. O sea, es decir, están comprando, por decirlo así, comprando su boleto dentro del paquete gigante de licitaciones que vienen para el siguiente año. ¿Es cuánto? No sé, ¿tú crees, Atza, que sea una victoria a medias para el equipo de López Obrador? ¿O más bien crees que se los chamaquearon porque mientras acá le dijeron, no, sí, tú tranquilo, tú vas a poder mover la Constitución? Por el otro lado, pues les metieron ahí unos candados. Entonces, pues no sé si sea un triunfo a medias en el mejor de los casos o más bien pues como el meme donde el niño piensa que está jugando Nintendo, pero en realidad el control está desconectado, ¿no? Exactamente. Yo creo que, la verdad no creo que haya sido nada ingenuo por parte de Jesús Seade acceder a estas peticiones. Las conocía, por supuesto que las conocía. Yo creo que es más bien parte del borrón y cuenta nueva en muchas cosas, ¿no? Porque al final el capítulo 14 te habla de que no puedes moverle a las reformas que ya están en marcha. Entonces, yo creo que más bien ahí la negociación fue, ok, no le vamos a mover a los 107 contratos que ya están, no vamos a hacer eso. Sin embargo, tiene o deja la ventana abierta en el capítulo 8 para poder hacerle adecuaciones al esquema de la reforma, es decir, la legislación secundaria. Quizá no se metan con los artículos constitucionales, pero sí va a haber forma de que le puedan mover a la ley de Pemex, a la ley de los órganos reguladores del sector energético, que le puedan mover a la ley de la industria eléctrica. O sea, sí hay un margen para poder seguir haciendo cambios. Sin embargo, sí blindan
sí cuentan con este blindaje de decir, bueno, lo que ya está caminando, lo que ya está en marcha, no. Y además, pues les da la entrada a este gran paquete, ¿no?, que viene. Sí, en efecto, Susi, pues a los contratos pues era casi una redundancia, ¿no? Ya sabemos que están protegidos, en un momento dado una empresa se puede inconformar, o sea, ir a algún tribunal internacional, señores, no me gusta el trato que está haciendo en México, y simplemente se inconformaba, ¿no? En el capítulo 8 pues se reafirma el derecho a la soberanía del país, que nadie lo puso en duda, ¿no? Ni Estados Unidos ni Canadá les preocupaba esa situación. Si acaso les preocupaba un poco la situación de los contratos, ¿no? Pero sí, México pues, puede hacer cualquier movimiento, puede prohibir, o más bien cada nueva licitación la puede ir retrasando como se quiera, ¿no? Y ya lo acabamos de ver. Ahorita el señor presidente electo dijo, señores, pues no va a haber fracking. De plano, ¿no? Me dijeron tres ambientalistas que este método no funciona, trae perjuicios, y sin ninguna mesa de discusión, sin ningún foro de por medio, como él nos está acostumbrando, pues dijo, no va a haber, en mi próximo sexenio no va a haber nada, le cierra la puerta a esta técnica. Entonces, digamos que la preocupación viene hacia el futuro, porque los contratos que se han adjudicado hasta el momento ya tienen candados, como lo decían, pero las siguientes rondas, por ejemplo, se pueden posponer y puede haber modificaciones dentro de la regulación secundaria que decía Atza. Exactamente. Hay que recordar que la reforma energética se contempló, se diseñó siendo la Secretaría de Energía, es decir, el gobierno mexicano, el centro de la reforma energética, es decir, desde la Secretaría de Energía se aprueba bajo la asesoría técnica de la CNH, del CCH iba a decir, de la CNH, se aprueba el plan de explotación del país, es decir, qué bloques se van a licitar, en dónde y cuándo. O sea, si la Secretaría de Energía dice hasta aquí llegamos con las rondas o se posponen las rondas, o sea, tiene la facultad de hacerlo, igual en las subastas eléctricas y en todo lo que tenga que ver con la mayor parte de los permisos que se otorgan para la apertura de la industria. Entonces, en este sentido, pues la verdad es que teníamos, de hecho, ya una ronda de campos no convencionales, que es como técnicamente se le conoce a esos yacimientos, originalmente para septiembre, ya debimos haberla hecho, se pasó a noviembre y después se decidió pasarla hasta el 14 de febrero. Sin embargo, pues el presidente electo ya está diciendo no van las rondas, pues yo creo que la tendrían que cancelar eventualmente. ¿Por qué quedó fuera el fracking dentro de la negociación del Telecam? ¿Por qué no subieron el tema? Simple y sencillamente porque aquí participan empresas chicas, participan perforadoras, empresas de tamaño medio, que son las que tienen capacidad de tomar decisiones rápidas a boca de pozo para poder decir si sacan más, sacan menos, desaceleran, etcétera. O sea, es una industria ya muy bien establecida en la zona de Texas, como lo veíamos hace rato, lo decía el expresidente Vicente Fox. Sí, efectivamente en Texas ya esto es una realidad desde hace muchos años. Y pues aquí en México no hay infraestructura, no hay desarrollo. Vaya, no hay quien vea por ellas, por estas empresas, ¿no? Las grandes petroleras están más enfocadas en las rondas de aguas someras, en las rondas de aguas profundas, en campos terrestres, no están tan metidas en este negocio, por eso es que, digo, al final de cuentas está fuera o está un poco, no alcanzó el blindaje, ¿no? Hasta allá, por decirlo. Yo en el tema del fracking, digo, ya que pasamos a este tema, yo estoy a favor de que se prohíba el fracking. Digo, sé que es un tema súper polémico, pero sí me parece que decía Vicente Fox, hay maneras de encontrar un equilibrio entre generar riqueza y proteger el medio ambiente. Eso del equilibrio, pues suena a que genera riqueza y que pierde el medio ambiente, claro, que a lo mejor no mucho. Yo creo que estamos o deberíamos estar en una época en la que la protección del medio ambiente debería ser prioridad y no el generar la riqueza. Por supuesto que el fracking, como es el ejemplo de Texas, que es el ejemplo favorito de quienes definen esta técnica, pues ha generado una industria gigantesca de miles y miles de millones de dólares. Por supuesto que México es un país atractivo para estas técnicas porque pues hay aquí muchos recursos que se pueden explotar por esa vía, pero también es verdad que está comprobado que, por ejemplo, la contaminación del agua, el tema de la cantidad excesiva de agua que se requiere para el fracking, sí, y que además los daños ambientales que producen en las comunidades, pues me parece que están perfectamente documentados y perfectamente, es decir, no creo que alguien los ponga en duda porque ahí están. Entonces, yo creo que es positivo que el presidente electo pues desde ahora diga el fracking no va en México
en mi sexenio. Claro, capaz que el año que viene ya cambió de opinión, pero por lo Puede ser. pronto, Podría celebro que lo tenga. Sí, como ha cambiado muchas cancelado. cosas, ¿no? Sí, por eso digo, por lo pronto hoy celebro que diga que no. Y las empresas no se han pronunciado al respecto. O sea, como decías tú, está ahorita un poco fuera del alcance de nuestro país. Las empresas no, pero ¿sabes quién sí? La Comisión Nacional de Hidrocarburos. Presentó hace un par de semanas un estudio sobre gas, donde dice que, bueno, que básicamente México no va a hacer nada en el futuro, o sea, no hay un futuro para el país si no es con gas. ¿Y cuáles son las principales cuencas gasíferas del país? Al menos las que son técnicamente viables y más rápido de extraer, están en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas, en la cuenca de Burgos, toda la que es un yacimiento que compartimos con Estados Unidos, allá le llaman Eagle Ford, aquí está, aquí es Burgos y Picacho Burros, ¿no? Entonces, así se llama. Picacho Burros es una que compartimos con Estados Unidos, entonces sí hay una oportunidad de hacerlo. Yo coincido en el sentido de que sí está demostrado que hay un impacto ambiental muy agresivo con el uso de la tecnología, pero vaya, como lo tiene un derrame, ¿no? Como lo tiene la simple actividad de tener en alta mar una plataforma, tiene un impacto ambiental, la exploración, la explotación, o sea, todo tiene una huella, deja una huella muy importante. Cierto es que no está bien medido, o sea, sí hay mucho estudio al respecto, pero no ha habido un posicionamiento, vaya, que digas, bueno, este argumento es sólido. También decían que generaba temblores, por ejemplo, ¿no? Se ha comprobado. Ese sí estaba un poco más ese sí está chabacano. medio Sí. mausán, pero al final sí es... Pero sin duda la afectación sí, al hay un impacto el agua. muy grande. El CCE hoy ya dijo que era una mala noticia para el tema del gas, ¿no? Que parece que la preocupación más grande no es tanto hacia el petróleo, sino al tema Hacia del el gas, gas. que por supuesto los empresarios pues han llamado a que es indispensable que se detone la industria del gas natural para que las empresas pues por supuesto generen mayor riqueza. Conclusiones. Bueno, pues yo diría que en este sentido sí es importante o debería de analizarse o ponerse bajo la lupa de discusión si requerimos o no la tecnología, o sea, el fracking como tal. Y pues ojalá que en los siguientes meses se pueda abordar un debate más técnico, más serio en ¿Otra este consulta sentido. esta? No, ya. O sea, consulta yo no lo pública. dije, pero sería importante discutir el tema porque hay mucha bibliografía al respecto, pero pues hay pocos foros donde se ha discutido, ¿no? Sí, en el caso del fracking, eso sí se necesita un debate serio, o sea, no decir al que el presidente, ¿sabes qué, señores? No va y no va, sino con un debate serio me refiero a técnicos, ¿no? Porque el impacto también hay que ver en las comunidades. O sea, estamos viendo también, el señor presidente electo está muy preocupado de que muchas comunidades están en inseguridad, pero también en el noreste del país, precisamente en estas comunidades donde permea el narcotráfico, hay la oportunidad de generar, reconstruir el tejido social a través de estos sistemas. Digo, sí, es cierto, el problema del agua, un pozo necesita alrededor de 20 millones de litros, o sea, cada pozo son 7 albercas olímpicas, el impacto sí es importante. El caso de los sismos, pues es una leyenda urbana, pero sí podría ser una forma para impulsar a la sociedad ahí en el noreste, al menos en el noreste. 7 albercas olímpicas por pozo. Imagínate, Impresionante. sí, Yo no me creo el cuento de Fox de si no hay fracking la pobreza no se va a acabar. Ay, ¿quién lo dice? Me parece que la pobreza debate requiere serio. una política pública mucho más grande, mucho más planeada que simplemente decir pongamos el fracking y entonces México va a ser Suiza. No es el Ese mejor cuento para no, defender ese el cuento no. tema, claro. Bien, pues con eso hacemos una pausa y regresamos con